Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Buenas noches para todos, porque es una buena noche. El Señor está con nosotros y eso es lo importante. Saludos para todos los ministros del Señor, apóstoles, pastores que están en este lugar, que se han dado cita en esta convocatoria que nos ha dado Dios en este hermoso congreso de la multiforme gracia del Señor. Y gracias a mis amados padres presentes de acá del Ministerio Aposento Alto, gracias a toda la Iglesia Aposento Alto por su amor, por su cariño, por sus muestras de hermandad y por consentirme tanto. Gloria a Dios. De verdad que tenía tiempo de no estar acá con ustedes por muchos motivos, pero hoy es un día muy especial. Este congreso es muy especial. Espero que usted esté quietamente y reposado para recibir la palabra del Señor, que en medio, como me acaba de decir un apóstol, en medio de la oscuridad, nos toca batear en este momento, ser luz, y somos luz. Amén. Somos luz. Así que es una bendición, porque creo que este 15º congreso va a marcar un antes y un después. Este es un congreso con una tonalidad pedagógica poderosa, donde Dios nos está introduciendo a mayor dedicación en la formación, en la educabilidad, porque estamos afinando pequeños detalles que nos van a configurar la manifestación nunca antes vista de los hijos de Dios en empoderarse y manifestar su reino. Amén. Entonces, quiero que esté quieto, reposadamente, con la ayuda de Dios. Vamos a seguir adelante. El tema que traigo a la conferencia se refiere al ADN de Dios como herramienta para el progreso. Amén. El ADN de Dios como herramienta para el progreso. Gloria a Dios. En la palabra del Señor nos habla en Romanos 1:20. Allá hay un misterio y quiero darlo a conocer. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amén. No hay excusas, gloria a Dios. Es interesante. Bueno, disculpen, hoy voy a hacer como la iguana, que va cayendo y pega la carrera, ¿verdad? Pero sabe cada paso que va dando para que, porque veo que a veces estamos, cuando suceden cosas así, como que estamos un poco acelerados, no sé, pero quiero que esté quietamente y reposado. Dios tiene el control y Dios está en el control en este lugar. Amén. Y quiero hablarte de esto que es muy importante. Desde el principio, la gente puede ver lo increíble de la creación divina, lo que a nuestra óptica podemos visualizar. Impresionante ver el cielo, ver la constelación de las estrellas, impresionante ver la luna y lo que podemos, el pequeño reflejo de la luna, impresionante cuando hablamos de sol, de agua, tantas cosas que tu visibilidad puede captarla y apreciarla. Y durante muchos años hemos observado ese orden en que Dios lo creó, porque el orden tiene un significado que va más allá simplemente de colocar las cosas. En el orden viene el gobierno de Dios. Por eso es que cada día establecemos que Dios gobierna sobre su creación. Amén. Y es tan complejo ver todo lo de la creación, pero por tantos años la humanidad no precisó en cosas que también son importantes, muy grandes e increíbles, pero no llegan a nuestra vista, sino que necesitamos ver todo un mundo, como dice el texto de la palabra, que es como indivisible, no lo puedes ver, no lo puedes observar, pero existe y está.
Y a eso me refiero cuando hablamos de la creación que yace como un punto escondido, y a eso me refiero sobre las células de los seres vivos. Las células de toda criatura viviente están compuestas por una molécula que genera vida, como es el ADN. Y le digo el ADN de Dios. Ese ADN es el que está en un organelo muy diminuto. Necesitamos un microscopio de alto espectro para visualizarlo. Todo ese mundo, como para nosotros invisible, no lo vemos, pero es más real que más nadie. ¿Sabes por qué? Porque el producto de tú verme a mí y verte a ti, de la creación, es el conjunto de todos esos ADN que están en nuestras células y que forman el conjunto de tejidos, el conjunto de órganos y el conjunto de sistemas que compone nuestro cuerpo. Es interesante hacer el estudio de lo que tenemos, de cómo están conformadas nuestras células. Y el ADN fue descubierto por Watson y Crick, donde en los años 1953 pudieron ver cómo estaba formada la estructura del ADN en tu célula y en mi célula. No es más que podemos ver allí lo que tienes en tu cuerpo, lo que tienes en el núcleo de tus células, que lo que conforma el nucleolo, allí están las bases nitrogenadas. Y esas bases nitrogenadas no es más que sustancias químicas, compuestos químicos, que se organizan perfectamente y conjugan unas con otras para ir dando orden en esa molécula de ADN. Entonces vemos una doble banda en forma de hélice, lo pueden ver, en forma de elipse, y dentro se combinan en pares esos ADN. Permítame enseñarle un poco de biología, de genética. Ese ADN se conforma allí donde tienes los pares. Si usted ve el colorcito amarillo, el colorcito verde uniéndose, por ejemplo, entonces es que se están uniendo las bases nitrogenadas, una adenina con una guanina bajo un puente de hidrógeno, y así ustedes ven tres bandas dentro de cada una de las figuras de los elipses que va formando. Esa es la molécula de ADN, formada por las bases nitrogenadas. Les he hablado de química, pero permítame decirle que en esos ADN se reúne toda y se almacena toda la información genética del genoma humano. Toda tu información genética no la puedes ver, la tienes que ver es a través de un microscopio que te lo enseñen de alto espectro. Pero se ha llenado los científicos de estudiar nuestro cuerpo, lo indivisible, lo profundo, y puedes encontrar que estamos compuestos de materia química. Y cuando ellas se componen, cuando ellas se organizan y muy perfectamente, suelen entonces formar lo que nosotros llamamos una síntesis de proteína. Conjuntos de aminoácidos forman una síntesis de proteína, y cada proteína que se forma está gestando un carácter o un rasgo físico en tu formación, en la formación del hombre. Entonces esto que viene, si yo soy negro, color blanco, el color, la forma de mi pelo, si es rizado, si es liso, el color de los ojos, cada carácter, o sea, cada rasgo que tú tienes, que yo tengo, se forma allí en el ADN. ¿Por qué? Porque allí resguarda también toda la información genética de tu cuerpo. Amén. Y es importante entrar en este campo del conocimiento, porque aunque no podamos quizás de hoy para hoy ya entender, no es el propósito que llevo de rasparlos algunos y algunos aprobarlos. No estoy sino es para que comiences a mentalizar y a ver cómo se dedicó el Padre en la creación de manera tan específica en los seres vivos, y aún de los seres vivos aún más en nosotros, en sus criaturas, en el hombre.
Y esto se ha descubierto desde el año 1953. Científicos y más científicos fueron interesándose en estudiar el genoma humano, de qué estamos compuestos. En cada uno de esos estudios que se han hecho, han profundizado en ir más de conocer que en esos ADN, que no es más que, ya les dije, una molécula ubicada en esto, aquello, otro. Estudiamos también los genes. Los genes es parte del ADN. El ser humano en cada célula contiene 20.000 genes. Y cuando me dices, ¿y dónde están los cromosomas? Los cromosomas es como un estuche. Es como cuando usted ve un perro caliente, usted ve un pan. Ese es el estuche, el cromosoma. Y la salchicha son los genes. Van muy dentro, localizados en sitios específicos y perfectos para dar respuesta en nuestra formación, en nuestra configuración perfecta. Amén. Entonces, en los genes se constituye una parte del ADN que contiene toda tu información genética. ¿Para qué? Para elaborar proteínas específicas en la formación de rasgos de orden físico y por ende de orden físico y de orden mental. Amén. Entonces, ahí está la formación del hombre. Viene desde las células. Y esto es algo muy importante nosotros conocerlo. Ciertos estudiosos, hoy por hoy, cuando estudian la genética, la biología molecular, la ingeniería genética, este mundo, entran en deducir. Un científico lo dijo, estudiar esta molécula de ADN en el humano es como un programa del computador que va mucho más allá y es más avanzado que cualquier software que hayamos visto jamás. Y esto me llama la atención de que cuando fueron descubriendo aún más cómo estamos conformados químicamente, genéticamente, el mismo hombre comienza a darse cuenta de que lo que funciona en nosotros es como un computador y nosotros entonces somos como un computador viviente que caminamos, pero cuando se estudia por dentro es un software que tenemos mejor, más complejo aún que los software que ha inventado el hombre y que funciona perfectamente. Me atrevo a decirle de que por eso es que la molécula tiene doblez, porque escucha esto, cuando se envía un mensaje para formar algo de tu cuerpo y la velocidad que lleva esto está muy débil, se activa, ve la grandeza de Dios, el ADN activa inmediatamente como un dispositivo que corre más rápido porque este está débil, va mal, va errado, corre más rápido y encaja donde tiene que estar formando el código genético. Amén. Esa es cuestión de Dios para mantenernos configurados perfectamente. Después de estudiar tanto esto, se atrevió un líder ateo a decir: voy a entrar en el mundo de la genética y le voy a demostrar a todos que la evolución es real, derribar la tesis de la creación de la naturaleza de parte de Dios. Fueron amplios sus estudios, pero dijo: voy a entrar ahora a estudiar el ADN del hombre. Cuando comienza a estudiar el ADN del hombre, se sorprende, no hubo forma de dar una respuesta para probar la tesis de la evolución, sino que concluyó diciendo esas palabras: una fuente de orden mayor debió estar involucrado en la elaboración del código genético. Y descubrió que es Dios y se convirtió a Dios. Pásalo. Aleluya. Y otro científico que hizo un estudio mayor de los genes en el genoma humano concluye diciendo: una superinteligencia es la única explicación adecuada
para el origen de la vida. Una superinteligencia sabemos que es Dios. La misma ciencia corrobora la verdad de que los ADN que tenemos, los códigos del hombre, ese triplete genético, ponlo por favor, procede de la creación. Una vez más, cuando más aumenta la ciencia, el conocimiento, más se corrobora que Dios es real, que Dios es el creador. Pero más aún voy allá, en que cuando la ciencia habla, dice, Dios es el creador, pero nosotros lo descubrimos en nuestra experiencia, en nuestros análisis. Hemos descubierto que Dios es el creador. Amén, aplaude al Señor, aleluya. Ahí tienen el ADN, ahí está todo el código genético, toda la formación de tu cuerpo. Ahí está ese código formado por bases nitrogenadas, un grupo uracilo que se incorpora a través de 20 aminoácidos haciendo la síntesis, y eso es algo que corre día a día, o cada segundo se van formando en una velocidad impresionante la formación de proteína, por eso es que tenemos que comer mucha proteína para mantener nuestro cuerpo, porque el ADN tiene un poder tan grande que te permite desarrollar, te permite funcionar, el funcionamiento, desarrollo, pero también la reproducción del ser humano. Amén. Muy bien, ahora sí, pásalo. Y nosotros vemos algo importante, y a esto me refiero en este tema porque considero que es un congreso de un alto tenor. Y aunque muchas cosas no entiendas, lo importante es que yo sé que tú estás captando y te vas a hacer la pregunta, ¿cuán grande es Dios? Mire cuántas cosas que Dios está en lo que no podemos ni ver, sustancias químicas que se combinan unas con otras y forman toda esa cadena. Por eso el cuerpo humano es una bioquímica en perfecto funcionamiento. Y nosotros vemos allí algunos aspectos o características del ADN, pero quiero referirme a dos muy importantes. Primero, el ADN tiene el poder para la autoduplicación. Tiene el poder él mismo de autoduplicarse. ¿Qué significa esto, profeta? Tiene la capacidad de autoduplicarse y es la clave para la información genética que va a pasar de una generación a otra. Es la clave. Conserva toda la información genética y es capaz de nadar para formar la nueva generación. ¿A qué me refiero? Cuán bello es tener los hijos, ¿verdad? Y en el ambiente más bello que Dios configuró, bajo el sentir del amor, bajo el sentir de la pasión, del respeto y la bondad para estar unidos. Y allí Dios formó en tu cuerpo una célula encargada de tener eso, lo que llamamos ahí, de duplicarse y tener la facultad, como es en el hombre, las células espermáticas y en la mujer, los óvulos. Entonces, cuando hay ese encuentro de acoplamiento, cuando se acopla una pareja, allí usted aporta un 23 pares de cromosomas y la mujer lo recibe con 23 más, formando un nuevo ser. Pero ¿cuál es la información genética que se va a pasar de esta generación de ti a ese nuevo ser? Esa información la llevas en ese espermato. Esa información está en ese óvulo y esa información se une. Amén, pero es original. Es original y viene perfecta, y de eso se ha encargado un misterio. De eso también se ha encargado Dios. Eso pasa, los genes no mueren, los genes son perfectos, los genes pasan de una generación a otra, de otra generación a otra y siguen perfectos en su condición, a menos que algunas condiciones atmosféricas puedan mutar y es muy poco el porcentaje. Entonces vemos que la herencia, cuando hablamos de herencia, nos ubicamos más con riquezas, pero más que ¿qué riqueza más grande es la herencia de ver a nuestros hijos que vienen de nuestro ADN?
Por eso es que al niño, si se le hace una prueba, va a aparecer el 94, 98, 99.1% del origen de su célula, de su ADN, que es tan igual como al suyo, ¿verdad? Al padre, a la madre. Y esa diferencia del porcentaje para llegar a 100, ese 0,10, ese 0,3, 4% es lo que marca la diferencia de que tú, aunque vienes de tus padres, tú eres auténtico y original. Tus huellas dactilares significan de que tú eres tú. Aunque se estudia genéticamente tu procedencia de papá y mamá de tus padres, pero ese marco de diferencia es lo que da a un nuevo ser, valga la redundancia, ser original y propio. Amén. Entonces, lo que quiero llevarte, todo este chorizo que te estoy enseñando, estas salchichas, esto que tú puedes, pero lo que quiero llevarte es para que puedas internalizar la grandeza del poder de Dios en formarnos a nosotros. Por eso es que uno de los científicos también dijo, cuando pudieron diseñar el triplete genético, que lo acabo de mostrar, el triplete, dijo, wow, esto es un mundo, pero lleno de vida. Dentro de nosotros, dijo, hay un mundo lleno de vida. ¿Por qué? Porque, y bíblicamente te habla, aunque la semilla muere, pero todo muere, pero es necesario para que vuelva a nacer, porque su material genético no muere jamás. Es la vida, es Dios en el hombre. Amén. Es el modelo de Dios en el hombre. Y más aún cuando en la palabra en Génesis 1:26 te dice que Dios dijo al Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está incluyendo la estructura de ADN para que se fluyera y se transmitiera de generación en generación en la tierra la imagen, la semejanza de Dios. Por eso es que somos semejanza de Dios cuando vemos que el ADN funciona tan perfectamente y perpetúa en el tiempo, en las generaciones y se sostiene. Es más, se ha estudiado que la molécula, la membrana nuclear es una de las membranas más fuertes. Fuerte, que preserva el material genético. Diga, eso lo hizo Dios. A su nombre. Entonces allí está el misterio de la vida en el hombre, en su ADN. Y por eso me atrevo a afirmar que el ADN de Dios está en ti y está en mí. Y entonces somos la semejanza de Él en la tierra. Somos la semejanza. Podemos nadar de generación a generación y permanecer, porque la formación que Dios nos dio es tan compleja, pero tan entendible en que es Él en nosotros. Nos ha conectado a la vida. Gloria a Dios. Y quiero enseñarte esta palabra para entrar ya en el mundo más allá, ¿verdad? Dejar un poco la genética. Quiero enseñarte esta palabra que traigo a este congreso. La palabra profética habilita tu potencial genético. La palabra profética habilita tu potencial genético. La palabra profética habilita tu potencial genético. Por eso Dios, cuando toma a Abraham, lo mira como un instrumento para lograr su propósito en la tierra. Y el propósito de Dios en la tierra es establecer su gloria, su reino, hacer la tierra funcional. Y para establecer su propósito necesita de instrumentos. Y tomó la vida de Abraham y le regaló una palabra que ha transicionado en el tiempo y nosotros somos vivencia de la misma. Respiramos en ella. Cuando dijo Abraham, haré de ti una nación grande. Tremendo desafío que le estaba dando a Abraham. Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Cómo puede un hombre pensar, soñar, cuando nada estaba soñando en cuanto a Dios?
¿Qué pudo pensar? ¿Qué fue la primera pregunta que pudo plantearse Abraham cuando Dios le dice, sin tener hijos, sin tener nada, haré de ti una nación grande? En esa palabra estaba contenida el resurgir en Abraham y decir, ¿quién soy? ¿Por qué Dios me da esta palabra que para mí humanamente puede ser imposible? Pero el que me habló, el que me está diciendo esta palabra, es el Dios verdadero. Y tuvieron las generaciones de Abraham irse haciendo esa pregunta: ¿de qué estamos hechos que Dios nos ha desafiado con una palabra tan grande como esta? Y quiero que te la hagas en este tiempo. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás configurado? Tu vida, tus órganos, tus genes. ¿De qué están hechos tus rasgos mentales? Tu coeficiente de inteligencia, tu capacidad de valentía, de coraje, tu convicción, de qué está fabricada tu convicción y tu fe en Dios. ¿De qué estás hecho que Dios te ha dado una palabra para que te enmarques en ella y hagas no solamente de ti, sino del reino, un reino grande? Recuerda, hablando de genética, que es algo muy importante saber que la tierra fue mutada, término genético, cuando hay una alteración de cromosomas, cuando algo no es perfecto. La tierra fue mutada a través del pecado. El pecado cambió el norte del hombre en la tierra. Se inyectó en la intención, el pensar del hombre ya fue diferente. Habitaba el pecado, o habita todavía, se mueve. Pero me atrevo también a deducir que la humanidad ha pasado por dos mutaciones fuertes en una concepción espiritual que se transfiere a lo natural. La primera mutación fue allá en el Edén, cuando se inyectó el pecado y trastornó el diseño original del hombre. El pensamiento de sojuzga, domina, haz cosas grandes, tremendo, pero honra al Padre. Pero la segunda mutación fue dada por el segundo Adán, cuando vino a entregar su vida en la cruz del Calvario, bajo el acto más grande y significativo, trascendental, espiritual, que logró, aleluya, inyectar con su sangre a la humanidad para ser mutada, y en esa alteración se fue a la formación original que teníamos en nuestros genes, para entender que se rediseñó la tierra nuevamente en el propósito de Dios, para nosotros ser transformados hacia los ADN perfectos que Él creó, y podamos entender que el propósito sigue, hacer de la tierra el reino del Padre. A su nombre, gloria. Y es importante que te abraces, mi amado hermano, que en este congreso tú abraces la identidad que tienes, que tú abraces lo que está dentro de ti, abraces no solamente, aleluya, saber que somos hijos de Dios, hemos heredado, la primera herencia fueron los ADN, pero en ellos se despliega tanto la conducta del hombre, en ellos se despliega sus coeficientes de inteligencia, en esos genes se estudia hasta dónde puede llegar el gen del ingenio, el gen de la creatividad. Vea, generación comienza con gen, ingenio termina en gen, tiene la palabra gen. Génesis es principio de gen, de genes en la tierra. Entonces, cuando Dios te da una palabra, quizás estás buscando 20,000 personas que te den la respuesta o que te den la mano para que salgas adelante. Me refiero al campo espiritual, ministerial, secular en tu vida. Pero déjame decirte en esta noche que la respuesta está en ti, porque cuando Dios pensó en la tierra, pensó, aleluya, en Él mismo.
Y cuando Dios te da un desafío, una palabra, tus genes van a responder a esa palabra, porque Dios no te configuró como cualquier cosa, sino a su imagen y semejanza, y vas a responder porque en ti hay valentía, porque en ti hay inteligencia, porque en ti hay sabiduría, porque en ti hay inteligencia sobrenatural, ya que ya fuiste rediseñado, vuelto al principio de la restauración espiritual y la conexión con Dios. Cuando Dios hemos llegado a un nivel que la queja la hemos visto, la falta de fe, tenemos que desprendernos de ello, sino saber que cuando Dios te hizo bien, te hizo con potencialidades, te hizo facultado para ese llamado. Entonces no vuelvas atrás. Hay personas que han venido a este congreso a buscar una palabra directa. Voy para que Dios me hable. Déjame decirte que ya Dios te habló y te sigue hablando, pero ya Dios te habló en su revelación original, que es la palabra de Dios. Y Él te dice, allí lo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estaba claro de lo que estaba moviéndose en Él. En otras palabras, tengo la capacidad de asumir los retos y desafíos que tenga por delante, porque Dios me configuró como Él. Un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, un Dios que alcanza, de alcance. Entonces es importante saber esta palabra. Cuando los judíos abrazaron, o Abraham abrazó, haré de ti una nación grande. Oiga bien, ¿qué tenía los hijos de Abraham para hacer de Israel una nación grande? Contaban con la riqueza del Espíritu, contaban con la riqueza de que sí podemos, contaban con la riqueza de que a partir de la nada lo tendremos todo. Quizás tenían un solo ganado, un solo becerro, 2, 3, pero comenzaron a caminar en la palabra. Podemos multiplicar, porque Dios nos dijo que hará con nosotros una nación grande que nos bendecirá y nos multiplicará. Abrazaron 2 palabras, diga conmigo, me bendecirá y me multiplicará. Y abrazaron, si tengo 2 becerros, tendré 100. Si tengo 100, tendré 200. Con solo, aleluya, partieron de lo mucho o poco que contaba, de lo que estaba en sus manos. ¿O usted cree que en esos cerros, en esos desiertos de Israel se puede pensar en grandes cosas? Sin embargo, lo pensaron, activaron su mente, le creyeron a Dios y dijeron, sí podemos. Que tenían quizás semillas, tendrían cebada, tendrían semillas, y dijeron, aquí lo que podemos ser grandes si criamos estas reses, estos animales, y si sembramos. Eran 2 líneas, sembrar, agricultura y ganadería, pero en eso fueron haciéndose grandes y se comenzó a ver el progreso, diga el progreso, una avanzada productiva. Nadie les regaló nada. A un Abraham trataron de regalarle tierra y dijo, no, Señor, yo te las pago porque el Dios que yo le sirvo, para que tú mañana no vayas a decir que fuiste tú, es el Dios que está en mí. Porque a Él es que voy a brindarle la gloria, la honra. Él es el que le va a bendecir. Y son 2 palabras que te debes llevar en tu mente, en tu corazón, que donde tú llegues, oye bien, donde tú llegues, aleluya, pondrás las manos y vendrá bendición, pondrás las manos, soltarás, harás, construirás y vendrá la multiplicación, porque estamos enraizados, estamos genéticamente injertados en el árbol de Abraham para hacer de este reino llamado hoy una nación, algo muy grande. Pero necesitamos el brazo del progreso. Los judíos no se quedaron con nada más decir, sino construir, poner la pensadora a funcionar, y luego fueron valiosos en los metales, valiosos en la madera, valiosos en la manufactura. Cuando dieron la vuelta, se dieron cuenta las naciones alrededor
de Israel, que Israel era una nación grande, con independencia y autonomía, porque eso lo hace cuando entiendes que tus ADN, de qué Dios te formó, es una herramienta poderosa para el progreso. Cuando entiendes, aleluya, de que este tiempo que nos ha tocado vivir, aleluya, nunca lo puedes ver, y aún en la nación donde estamos hoy, nunca en las condiciones que están, tú no puedes ver como el momento para deprimirte, momento para no darle avanzada en tu congregación, momento para no avanzar en tus estudios. Hay un porcentaje alto de jóvenes que están abandonando la universidad en Venezuela para irse al extranjero. Eso está ya cuantificado. Y da dolor salir jóvenes a otros países sin llevarse ni siquiera una profesión, cuando aquí todavía hay oportunidades. Cuando Dios te da una palabra es para que generes oportunidades. Dios no está viendo cuánto tienes, ya Dios te dio. Aleluya, solo mira en tus manos la semilla que Dios ha puesto. Esa la sembrarás en la tierra perfecta y verás los frutos que te van a acompañar. Entiendes que fuimos llamados para este tiempo también, para generar progreso. Y me hace recordar, ahora sí, pásalo, hijo. Quiero llevarles este plano. Los judíos, antes de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que hubo una de las diásporas más tremendas, un éxodo de los judíos hacia los países europeos, occidentales, sobre todo Alemania, Francia, y después fue creciendo también la masa judía en Polonia, Checoslovaquia, Croacia, antigua Yugoslavia. Y los vieron como esclavos, los vieron como campesinos pobres, los vieron como inútiles. Por eso es que hacían guetos. Pero ellos tenían la libertad, porque no había llegado el holocausto, de entrar y salir de trabajar, pero estaban como excluidos de la sociedad productiva del occidente. Pero pasaron los años y se levantó una generación de judíos donde hablaron y le dijeron a los padres: no podemos seguir así. Hemos venido tan lejos y siempre nos tratan como esclavos. Tenemos que ser libres, tenemos que progresar. Surgió dentro de ellos, y yo digo que el despertar abrámico, de la palabra abrámica, y dijeron: tenemos que salir de estos guetos, tenemos que salir de estas zonas inapropiadas e irnos de estas zonas rurales y correr hacia el centro de la ciudad. Tenemos que hacer vida urbana, porque tenemos que cambiar. No podemos seguir de esta manera. Y esos jóvenes lograron entrar en la universidad, comenzaron a verse prominentes en la universidad, comenzaron a escribir. La inteligencia de estos judíos pareciera sobrenatural. Y fueron que en corto tiempo fueron los que en el poder del ingenio y la creatividad desarrollaron principios teóricos, teoremas poderosos que hoy todavía se usan en la física. Un Albert Einstein. Comenzaron a diseñar estructuras, principios de administración, que en el correr del tiempo los judíos eran la mayoría, los dueños de los bancos. Los que hablaban de administración y asesoría de empresas eran los judíos. Los que tenían el poder en el arte, el marketing, era judío. Los que hablaban de la psicología para aquel tiempo, en su máxima expresión fue judío. Sigmund Freud, que en las universidades actuales todavía estudiamos un libro importante, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Las músicas, las claves en su origen y en su estudio vienen de judíos. Es decir, que hubo una soltura de los ADN de la inteligencia, la sabiduría, la persistencia, la resiliencia de los judíos de salir de la condición en que estaba y caminar en una cultura de progreso.
Tanto que en Alemania, donde fue que se observó ese mayor auge, que lograron decir aquellos alemanes, allí están se les llegó a llamar a los judíos los idealistas para el progreso de una sociedad contemporánea. Y se reconoció que los ideales, es decir, las ideas de los judíos sobrepasaban, eran prominentes, que le fueron dando tono avanzada en el conocimiento de todas las áreas del saber para aquel entonces. Fue tan poderoso que también hay otra cualidad, que los judíos aumentaron su población, su densidad poblacional, la demografía de los judíos era muy grande. Y comenzaron a tener temor, a achicopalarse los alemanes, sobre todo los de línea política, de donde nace el movimiento nazi. Su envidia creció, sobre todo en uno que más adelante, llamado Adolfo Hitler, creció la envidia y creció el odio a raíz de ver cómo se propagaba, crecía el número de los judíos y también en su proyección de progreso. Y llegaron a llamarle los idealistas del progreso, porque donde colocaba la mano el judío venía multiplicación, venía bendición, había avanzada. De allí, para cortar la historia, surge lo que logró hacer Adolfo Hitler y muchos más en ese movimiento para llevar a Israel, a los judíos, al holocausto. 6 años sangrientos. Pero a pesar de que Israel fue desprovisto, fue vuelta a ceniza y su gente fuera, cuando se retornó al llamado, dado por Dios para volver los judíos a su tierra y comenzar a construir, a reconstruir la nación, y cuando se le da ya el crédito de ser nación, cobrar su autonomía, ya de los que quedaron, los que lograron sobrevivir, sumaron para levantar nuevamente, como el ave fénix de las cenizas, Israel, que levantara vuelo, a ser una nación grande. ¿Qué te digo con esto? Que a veces tenemos muchos obstáculos en nuestra mente y justificamos el no poder avanzar. Yo bendigo a esta generación y gozo que hemos llegado a una generación tan explosiva en el conocimiento, en el pensamiento, una avanzada en el conocimiento, que podemos ver que es importante los aportes que se pueden dar para tener la acentuación de nuestro reino más fructífero en la tierra. En una oportunidad recibí una corrección de un apóstol que nos ha enseñado el conocimiento, y en él vino el diseño de la universidad del futuro. Esa visión, una vez en este mismo lugar dije que si el Ministerio de Educación me llamaba para ponerme a la orden y trabajar yo lo iba a hacer, pero unas palabras corrigieron mi posición. Tenemos que tener identidad. Nosotros tenemos un reino. Y hemos sido hijos, somos hijos de ese reino. Y si somos hijos es porque has heredado del Padre los ADN, su herencia en riqueza, en poder, en grandeza. Y así como los judíos partieron de lo que habían adquirido y comenzaron a reconstruir muro por muro la nación, y hoy ser la nación número 29 en mayor proyección económica y va en ascendencia a buscar los estándares más altos. Si ellos colocaron esfuerzo, persistencia, pero mucha identidad de lo que eran, de lo que son y de lo que el potencial que Dios les regaló para hacer, creo que nosotros estamos en esa misma línea. Porque hay una necesidad en el mundo, en la tierra, de que no solo se establezca, porque ya Cristo lo estableció. El reino está aquí, dijo Cristo, pero sí darle avanzada en este tiempo profético, porque la profecía es para hoy, la profecía es ya.
la profecía está dada de que ese reino, ese evangelio de reino, tenemos que configurarlo. Porque algo que hemos tenido, alaba a Dios. Mire, hay de mala costumbre decir, oiga bien, allá está el gobernador tal, vamos a irle a pedir 4 bombillos. Allá está el alcalde tal que nos está prometiendo todo el mundo cuando vienen las elecciones. Y ahí van los pastores, disculpe la expresión, pero ahí van los pastores. Alabado sea Dios. Sí, discúlpeme. Alabado sea Dios, hermanitos. Te vamos a dar los bloques, te vamos a dar esto y te vamos a pagar el templo. Alabado sea Dios. Dile al que está a tu lado, cambia esa mentalidad. Porque no te hace un original de este reino. Diga conmigo, mi reino le sobra para dar. Mi reino le sobra para dar. Que aunque no tengas el bloque, aunque no tengas los bombillos, pero tienes la sabiduría, tienes la honra, tienes la moral, tienes al Espíritu de Dios. Representa tu reino con altura, porque tenemos para dar, tenemos para dar. Y cuando a mí me tocan la puerta de la iglesia, nos llaman, yo no voy. Vengan, aquí hay para ustedes. Hay que cambiar la mentalidad. Porque de qué genes fuiste hecho, de un esclavo, de qué genes fuiste hecho, de un mísero, de qué genes fuiste hecho, del que todo lo creó, lo invisible y lo visible, del que todo lo puede. Toma lo tuyo, iglesia, toma tu posición en el reino. Toma tu posición en el reino. Que nosotros no creo que llegamos a la parte de sufrir como sufrieron los judíos, pero ellos internalizaron en su sangre, sabían quién los formó como nación, sabían en dónde estaba. Se perdió un norte, pero allí está Israel, cumplida la palabra. Y te llevo a esto es porque sé que en situación país pueda que decaigas en muchos sueños que tengas, pueda que decaigas en cosas que puedes lograr, pueda que se minimice tu capacidad de logro y de alcance. Pero déjame decirte que hubo un evangélico, un aborigen, por allá por Machique, por aquellos lados, con un todo de mango verde, los peló, los acomodó y comenzó a vender. Hasta que logró tener para comprar un rollo de tela de blue jean, porque él trabajaba antes en una fábrica barriendo y él vio cómo se hacía. Y con ese rollo que compró vendiendo 3 blue jeans, hizo con modelos diferentes. Luego se vendieron. Cuando él vio que se vendieron tan inmediato, hizo 3 más. Después dijo, no, aquí hay que hacer más. Otro. Después eran rollos y rollos de telas de blue jean. Hoy tiene 3 empresas de blue jean aquí en Venezuela, en Colombia y en otras regiones. Un aborigen que ni siquiera fue a la universidad, pero evangélico, con la mente de Cristo, una avanzada, unos genes activados, y allí está un gran aportador para el reino en la zona occidental del país. Entonces, quizá algunos vinieron a este congreso a ver la profeta Axa como Dragon Ball botando fuego por la boca. Estoy botando fuego. Estoy botando fuego, pero yo no tengo la culpa de los diseños que Dios me envía, la línea que Dios me entona, porque ya Dios se cansó de que nos vean como un movimiento religioso en una nación. Ya Dios se cansó de vernos como un cúmulo de pobrecitos que no pueden levantar ni la cara. Dios se cansó de vernos como Él no nos diseñó y nos está volviendo al diseño. En lo que hablan en Brasil, han visto la bandera de Brasil, ¿verdad? ¿En qué? En orden y progreso. Orden es disciplina, orden es saber administrarme, orden es buscar mis ideas, orden es partir de lo mucho. Tú nunca vas a partir, no esperes las grandes riquezas para el gran proyecto, porque te van a comer los reales, te van a comer todo y nada, porque usted no sabe hacer eso. Es preferible comenzar de lo poco para llegar
a lo mucho y a lo grande. Amén. Entonces, orden. ¿Por qué necesito orden? Porque estoy llamado para el progreso. Estamos llamados. Si los judíos le dijeron la sociedad progresista porque partieron de ideas, nosotros tenemos, ¿a cuánto le fluye su coeficiente? Tenemos la mente de Cristo. Entonces yo sé que tú sueñas. Es más, hay algo en los genes que Dios nos ha regalado. Diga, el poder de la imaginación. Usted está como que no me cree nada. Ya van a cenar. El poder de la imaginación. ¿Sabes qué quiere decir en psicología eso? Que si algo te lo imaginas, ya es tuyo. Te pertenece. Si ya lograste soñarlo, ¿por qué? No viva de sueños caraoteros, porque la caraota está cara. No viva de ese sueño, vive de tu realidad. Con cuántos peces tengo y cuántos panes para iniciar este gran proyecto. A su nombre. Por eso quiero regalarte esa palabra. Las próximas generaciones serán habilitadas bajo los códigos del ingenio y la creatividad para brindar consistencia a la autonomía del reino de Dios. Oye bien, no necesito decir que Dios me habló, que Dios me lo dijo. Eso lo estamos hablando ahí en el Sanedrín. Que Dios me habló, que Dios me dijo. Me vino esa intuición en mi mente. Pero haciendo un análisis de la necesidad de que tú progreses, de que yo progrese, de que los hijos del rey progresen, se vislumbrará como un reino progresista, avanzada, ubicando la concepción originaria de la palabra progreso, no como la han tomado ciertos políticos. Y me venía, por eso dice, hay un dicho que dicen en Venezuela, ¿verdad? Creo que es que si el loro viejo no aprende a hablar, o algo así. O sea, que ya la racha de lo que está viejo, de lo que, eso ya está torcido, no puede avanzar. Diga, cancelado. Porque el gran dueño del KFC, una gran empresa de burger mundial, se cansó. 5 años se le muere el padre. 17 años tiene que salir de todo y huir. Cada día fue un choque a su vida, fue un trauma, pero nunca dejó de soñar y de pensar que yo me voy a alinear al progreso. Y buscó muchas cosas para hacer. Pensó en grandes proyectos iniciados con un conjunto de personas y todo se iba al suelo. Pero cuando comenzó a pensar en cómo freía su abuela los pollos, cómo freía la abuela que a él le gustaba tanto, partió de algo sencillo, pero que él aprendió a sazonarlo con su abuela. Y ahí comenzó a vender pollo a la Brewster. Tanto que después su ingenio, su idea, fueron sumándose a otras fórmulas. Pero hoy por hoy es una gran empresa mundial de progreso. Si soñamos en grande, pon desde este congreso la primera piedra. Si soñamos en grande, porque les voy a decir, muchas cosas acabarán. Les voy a hablar de la nación. Todos buscan un redentor para Venezuela. El redentor está. Pero los hijos del redentor van a entrar en su mayor propagación, en su mayor prominencia de ser reconocidos en la nación, porque de aquí surgirán los genes de tanta inteligencia que vamos a aportar solución. Diga, soy 90-10. Usted no lo cree, diga, soy 90-10. 10 el problema, 90 la solución. Aplaude al Señor. Aplaude al Señor. No sé si me está siguiendo. Pero quizás tendremos que hacer como hicieron en Japón,
después de pasar todos aquellos tsunamis, aquella guerra, crearon centros de adiestramiento para la explosión de ideas de los niños y jóvenes, pero también crearon el centro de la experiencia, los ancianos. Entonces el joven diseñaba, pero pasaba control de calidad, los ancianos, los que antes en esas empresas que cayeron, eran los que decían, está bien, le falta esto, ponle un poco más, afina por aquí, y que Japón hoy, esos ingenian, bueno, eso es tremendo. Entonces, quiero regalarte esta palabra porque sé que en ti hay un potencial muy grande. Y así como los judíos fueron tan prominentes en Europa, que desarrollaron el conocimiento que hasta hoy fluyen y se le dieron bases y avanzadas, los hijos de Dios para aquel entonces fueron vistos y buscaban en ellos la solución y la encontraba. Usted y nuestras generaciones no se quedarán ante el desafío que tenemos de levantar el reino, de ser reconocido la respuesta para esta nación. El Redentor está, y aquí están sus hijos para levantar y para hacer la respuesta, la solución a nuestra nación. Y para terminar, porque esto pica y se extiende, yo soy largometraje, pero tengo que entender los tiempos. Quiero finalizar con esta palabra, esta idea. Llévate esta idea en tu corazón. Y antes de iniciar, quiero terminar lo que dije acá. Invierte en los niños de la iglesia. Invierte en los jóvenes de la iglesia. No van más allá, porque usted y yo no hemos crecido en llevarlos hacia ese nuevo escenario. Cuando tú y yo como ministros de Dios y como iglesia crezcamos en esta tónica que Dios nos está introduciendo, nuestras generaciones nos van a producir en nosotros mucha sonrisa y satisfacción. Vea, tenemos una verdad presente. Tenemos una verdad presente, llamados a desafíos constantes, ¿sí o no? A fin de florecer el conocimiento para elevar el reino a su máxima expresión de progreso. Aplaude al Señor y llévate esa palabra. Muchas gracias por oírme, muchas gracias por compartir, y sé que en ti está el máximo potencial para llevar este reino a ser reconocido. Gloria a Dios. Gracias. Estemos en pie y adoremos al Señor.